Jóvenes, en este video vamos a aprender a realizar una tabla de distribución de frecuencias en estadística. Aquí vemos que se registraron las velocidades de 50 automóviles en kilómetros por hora. Se utilizó una máquina para poder medir la velocidad y cuyos resultados se anotaron en esta tablita. Si observas, los datos están desordenados. Hay que ordenarlos por un método que se llama tallo hoja. Como viste en el video anterior de cómo ordenar los datos por el método de tallo hoja, aquí se ordenaron los datos y se anotaron en esta otra tablita. Aquí están los datos ordenados de menor a mayor. Aquí está la tabla que tenemos que llenar. Es una tabla de distribución de frecuencias y aquí tenemos los datos ya ordenados. Aquí te presento los pasos que vamos a seguir para realizar dicha tabla. El primero es obtener los datos, ya lo tenemos. Segundo, ordenamiento de los datos, ya lo hicimos. Ahora es calcular el rango, calcular el número de intervalo de clase, calcular el ancho de clase, cálculo de los límites inferior y superior, determinar la frecuencia de cada clase y por último elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Como tercer paso vamos a calcular el rango. El rango es, aquí hay una formulita, el rango es valor máximo menos valor mínimo. El valor máximo aquí lo tenemos 150 y el valor mínimo es 87. Haciendo la resta, 150 menos 87 me da 63, que es el rango. En el inciso D vamos a calcular el número de intervalo de clase. Se utiliza esta formulita, que es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo natural de n. En este caso, n es el número de datos. El total de datos son 50 datos. Entonces, aquí se hace la operación. Primero se saca el logaritmo de 50, que es 1.6989. Después se multiplica por 3.3 y me da 5.6. Más 1 me da 6.6. Redondeado a ser 7. Entonces van a ser 7 grupos o 7 clases. Ahora, las clases que nos salieron aquí son 7. Van a poner aquí donde dice número de clases. Entonces van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Ahora en el inciso E vamos a calcular el ancho de clase. Se representa con la letra C. Vamos a obtener por medio de una formulita que dice C, que es el ancho de clase, es igual a R, que es el rango entre el intervalo de clase. En este caso el rango es 63. Aquí está. Entre las clases, ¿cuántas clases son? Son 7. 63 entre 7 me da 9. Más 1. Este 1 siempre se le va a sumar aquí, ¿verdad? Va a dar igual a 10. Entonces el ancho de clase C es igual a 10. Ahora, en el inciso F vamos a calcular los límites inferior y superior. El límite inferior va a ser 87 y el superior va a ser 150. Y lo estoy representando por una línea. Aquí en esta línea están contenidos todos los datos estos, desde el 87 hasta el 150. Ahora está dividido en 7 clases, que son las 7 que sacamos aquí, que son estas 7 clases que ya les había dicho que son los grupos. Entonces se dividió en 7 clases y el ancho de la clase equivale a 10, como está aquí. Ahora, como el ancho de clase es 10, le vamos a sumar al 87 10. Sería 97 más 10, 107, más 10, 117, así sucesivamente, con cada una de las clases. Ahora, como aquí le sumamos 10
fue 157. Como aquí se excedió 7 unidades más, eran 150, que es el límite superior, y se excedió 157. Entonces a esto se le llama exceso, se excedió 7. Se va a repartir entre los dos límites. Aquí a este límite le vamos a quitar -3 y al otro le vamos a sumar +4. Ahora, como al 87 le vamos a quitar -3, va a quedar 84. Y al 57 le vamos a sumar 4, +4 queda 161. Y los demás límites, 97, 107, 117, van a quedar igual. Ahora, para llenar esta columna que es el intervalo de clase, vamos a poner todos estos números que están aquí en esta parte. Aquí quedaron los números del lado izquierdo. Del lado derecho aquí vamos a poner los números a partir del 97. Nada más la condición es que le vamos a quitar 1 a cada cifra. Por ejemplo, en este primero sería 96, el otro sería 106 y así sucesivamente. Quedaron los números así de esta manera, nada más colocando el último completo de 161. Ahora vamos a colocar a llenar esta columna que es las frecuencias, y es de la siguiente manera. La frecuencia la vamos a tomar a partir de la tablita de arriba, de donde ordenamos los datos. Por ejemplo, el intervalo de clase, la primera clase va del 84 al 96, ¿verdad? Entonces contamos a ver cuántos números hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La segunda clase va del 97 al 106. Vamos a ver cuántos números hay. Entonces va a ser a partir de aquí 1, 2, 3, 4, 5. La tercera clase va del 107 al 116, incluyendo el número. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta aquí nada más. Entonces serían 11 números. Y así sucesivamente con los demás. Ahora, suma de las frecuencias. Aquí, sumando ya todas me debe dar sumatorio de las frecuencias. Esto representa suma. Me debe de dar el número de datos, que es 50. Ahora vamos a calcular el límite real, inferior y superior. Por lo regular, por experiencia, aquí le vamos a quitar menos 0.5 y acá más 0.5. Cuando los datos son enteros, se le quita 0.5 o se le suma 0.5. Entonces, para calcular el límite real inferior, tomamos esta columna, ¿verdad? Números, y le restamos a 84, le restamos 0.5, me quedaría 83.5. El siguiente, a 97 le quito 0.5, quedaría 96.5. Al siguiente, 107 le quito 0.5, me quedaría 106.5. Y así sucesivamente con todos los demás números que están aquí. Ya que tenemos todos los números del límite real inferior, ¿verdad? Que le quitamos menos 0.5, ¿verdad? Esta columna. Ahora, al contrario, vamos a hallar el límite real superior de cada intervalo de clase. En este caso vamos a tomar
ahora esta columna de números, pero a esta le vamos a sumar 9.5, entonces quedaría 96 más 0.5, quedaría 96.5. 106 más 0.5, 106.5. 116 más 0.5, 116.5. Y así sucesivamente con todos los números. En la marca de clase es el promedio del límite real inferior y el límite real superior de estos dos números, el promedio. O sea que vas a sumar 83.5 más 96.5 dividido entre 2 te va a dar 90. Ahora, 96.5 más 106.5 dividido entre 2 te da 101.5, pero tú vas a anotar nada más el entero. Ahora, 106.5 más 116.5 dividido entre 2 te va a dar 111.5, pero tú no vas a anotar la parte entera. Y así sucesivamente con todos estos demás números. Ahora, para calcular la siguiente columna, que se llama frecuencia relativa, se utiliza esta formulita, que es la frecuencia entre el número de datos. ¿Cuál es la frecuencia? Son todos estos números que están aquí. Por ejemplo, el primero sería, la frecuencia es 8, dividida entre el número de datos, que es 50, por 100, me va a dar 16. Ahora el otro, 5 entre 50 por 100, me va a dar el 10%. El siguiente sería 11 entre 50 multiplicado por 100, me va a dar 22. Y así sucesivamente con cada uno de los siguientes renglones. Ya que tenemos todas las frecuencias relativas, nos pasamos a la siguiente columna, que es la frecuencia acumulada. Y se saca de la siguiente manera. Vamos a tomar las frecuencias que están aquí, todas estas, y vamos a hacer una suma acumulada. Por ejemplo, la anterior al 8, a esta frecuencia, es 0, entonces sería 0 más 8, me da 8. Ahora 8 más 5 me da 13. 13 más 11 me da 24. 24 más 6 me da 30. 30 más 5, 35. 35 más 13 me da 48. 48 más 2 me da 50. Es correcto porque es el número de datos que tenemos aquí. Por último, para el llenado a la siguiente columna, tenemos la frecuencia relativa acumulada. La vamos a sacar en base a esta columna, que es la frecuencia relativa, también acumulada. Entonces, una anterior sería 0 más 16, pues es 16. 16 más 10 sería 26, más 22 sería 48. 48 más 12 me da 60. 60 más 10, 70. 70 más 26 me da 96. 96 más 4 me da el 100%. Y allí quedó terminada la tabla de distribución de frecuencias.